Bienvenidos a la segunda parte del tema 4 del curso Ingeniería del Software. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el proceso de desarrollo de software y vamos a discutir dos aspectos fundamentales de este proceso, como lo son los diferentes enfoques que existen para el desarrollo de software y las orientaciones que se dan también para poder entender la parte metodológica que define en muy buena medida el proceso de desarrollo de software. Como objetivos instruccionales nos hemos trazado describir los elementos fundamentales de todo método de desarrollo de software e identificar los principales métodos que existen para reconocer su enfoque y su orientación. Al finalizar este tema, queremos que usted pueda establecer las diferencias entre los diferentes enfoques y orientaciones del desarrollo de software y pueda determinar cuál utilizar para un determinado tipo de aplicación, a la vez que pueda también identificar los elementos fundamentales de cualquier método de desarrollo de software y distinguir a qué enfoque y a qué orientación pertenece dicho método. Veremos primero los enfoques del desarrollo, luego las orientaciones y finalmente los métodos y prácticas de desarrollo de software a partir de la iniciativa CEMAT. Veamos entonces los enfoques de desarrollo de software primero. Veamos qué es un enfoque de desarrollo antes de discutir los diferentes enfoques que vamos a considerar en esta parte. Desde sus inicios, la ingeniería de software ha transitado por diferentes enfoques de desarrollo. Pero, ¿qué es un enfoque? Un enfoque es una manera muy particular de ver o de concebir y de organizar y estructurar las fases o los procesos o los pasos, como se le denomine, del ciclo de desarrollo de software. Un enfoque define entonces los procesos, pasos o fases que deben ejecutarse para desarrollar software. Establece el orden de ejecución de estos procesos y la interacción o flujos de información que existen entre ellos. Le da además la forma y estructura al diseño de los métodos de desarrollo de software. Por eso es que el enfoque es fundamental, porque el constructor, el diseñador de métodos de desarrollo de software se fundamenta en un determinado enfoque para poder construir su método de desarrollo. El primero de estos enfoques es el más tradicional y se le denomina el método de la cascada o enfoque de cascada. Está inspirado en la manera como se construyen los sistemas físicos. ¿Sí? En este caso, los procesos de desarrollo de software se organizan y ejecutan secuencialmente como lo podemos ver en esta lámina. Parten de un análisis de especificación de requisitos, continúa con el diseño del sistema, la construcción y pruebas de unidades, la integración y pruebas del sistema y la instalación y entrega. Fíjense que solamente se avanza al siguiente paso una vez que se ha concluido el anterior. Esto, sin embargo, no impide que haya retroalimentación y tampoco impide que haya iteración hacia procesos anteriores, como se muestra también en esta lámina. Es adecuado para desarrollar aquellos sistemas o aquellas aplicaciones cuyos requisitos se pueden definir y especificar completamente al inicio del proyecto. Es decir, requisitos que no varían a lo largo de la ejecución del proyecto. Muy útil para aquellos sistemas por ejemplo, de automatización de procesos, sistemas embebidos, en los cuales todos los requisitos se definen al inicio del proyecto y no van a variar de manera sustancial a lo largo del desarrollo del sistema. El siguiente enfoque es un avance con respecto al anterior y es completamente distinto. En lugar de ver el proceso de desarrollo como una secuencia de procesos, aquí se ve el desarrollo de software como un ciclo, casi como lo define su ciclo de desarrollo. El método más representativo de este enfoque es denominado método o modelo de espiral y se le atribuye a uno de los padres de la ingeniería del software, Barry Boehm. Barry Boehm formula su modelo como una espiral, es decir, como un proceso de tipo gradual, evolutivo, que ocurre y que se da en cuatro cuadrantes diferentes. El cuadrante de determinar los objetivos y alternativas y restricciones, el cuadrante de evaluar alternativas y riesgos, el cuadrante de desarrollar y probar y el cuadrante de planificar. Entonces, como pueden observar, este modelo incluye actividades de carácter netamente técnico,
con actividades que son de gestión, como es la planificación, de evaluación de alternativas y la determinación de alternativas y restricciones. Entonces, es un modelo que combina los procesos técnicos con los procesos de gestión del proyecto. Y arranca desde su inicio formulando, ¿verdad?, alternativas de soluciones, estableciendo distintas restricciones, creando los análisis de riesgos que pueden afectar el proyecto y elaborando un prototipo inicial para formular un concepto de operación. Luego se define el ciclo de vida, se vuelven a establecer más alternativas, más restricciones, se hace el análisis de los riesgos, se construye un segundo prototipo, se establecen los requisitos de software, se validan esos requisitos, se planifica y continúa el proceso. Se diseña en un siguiente ciclo el software, ese diseño se valida, se realiza la integración y se elabora el plan de pruebas, se evalúan las alternativas, las restricciones, los riesgos y se refina el prototipo. Una vez refinado el prototipo, se hace el diseño detallado, se codifica, se prueba el sistema, se hacen las pruebas de aceptación y se libera el producto. El enfoque incremental es un tanto diferente al enfoque evolutivo. En este caso particular, la aplicación se desarrolla generalmente de manera versionada y se divide la aplicación en incrementos a partir del diseño arquitectónico, es decir, el diseño de la arquitectura se establecen distintos incrementos y cada incremento se va desarrollando en un ciclo o una iteración. Este enfoque es incremental, generalmente es iterativo y puede ser versionado. El método más representativo o los métodos más representativos de este enfoque es la suite de métodos WASH que hemos elaborado en el Departamento de Computación de la Universidad de los Andes. El modelo esencial de este método es el que está indicado acá. Es decir, la aplicación se va a desarrollar sobre la base de versiones. Cada versión es un producto acabado que se libera y se le entrega al cliente. Y cada versión está estructurada, está dividida arquitectónicamente en un conjunto de incrementos. Cada incremento tiene, o los incrementos tienen un ciclo asociado que es el ciclo de desarrollo del incremento. También la versión como tal tiene un ciclo de versiones, que es cuando se desarrolla toda la versión, y la aplicación como tal tiene su ciclo de aplicación que está vinculado a la evolución de las versiones. En este ejemplo se muestra el ciclo del incremento, en el cual para un incremento determinado, ¿verdad?, se refinan los requisitos de ese incremento, se hace el diseño detallado, se diseñan las pruebas de incremento, se codifica las pruebas del incremento y se entrega ese incremento. El siguiente ciclo va a repetir este mismo proceso a través de la integración del incremento anterior con el incremento que se está desarrollando en este momento. Como pueden observar aquí en el centro, en el corazón, porque esto tiene la forma del dial de un reloj, en el centro está la planificación, es decir, los procesos de gestión, la planificación de la iteración, la verificación y validación de la iteración, la gestión de requisitos y la configuración. Este enfoque incremental es muy apropiado para aplicaciones de tamaño mediano cuyos requisitos varían durante el desarrollo. Otro enfoque revolucionario en el sentido de que transforma radicalmente los enfoques anteriores es el de la fábrica de software o reutilización de activos de software. Esto está inspirado, está basado en la noción de línea o cadena de producción de productos, es decir, la forma como se conciben, se elaboran los productos de naturaleza física, particularmente el hardware. Recuerden que el hardware es la conformación de un conjunto de piezas, el ensamblaje de piezas que ya están prefabricadas. Entonces, este modelo se basa en ese concepto de línea de productos para crear lo que se llama la fábrica de software y dividir el proceso de desarrollo de aplicaciones en dos grandes partes completamente diferentes. Una conocida como la ingeniería de dominio y la otra ingeniería de aplicaciones. La ingeniería de dominio está fundamentada o está orientada al desarrollo de componentes para reutilización. Es decir, construir componentes que luego puedan ser reutilizados en muy distintas aplicaciones. Mientras que la ingeniería de aplicaciones está orientada al desarrollo de aplicaciones basado en la reutilización de los componentes que produce la ingeniería de dominio. Entonces, en este caso, la aplicación se concibe como un producto de ensamblaje de componentes reutilizables que ya existen. Divide, por lo tanto, el desarrollo de software en dos grandes procesos, como mencioné, la ingeniería de dominio y la ingeniería de aplicación. La ingeniería de dominio desarrolla y gestiona componentes reutilizables que luego pueden ser
reutilizados por la ingeniería de aplicaciones para desarrollar sus aplicaciones específicas. Este enfoque vale la pena ahondarlo un poco más por la importancia que él tiene hoy en día. La ingeniería de dominio produce entonces y gestiona componentes reutilizables para un determinado dominio. Por ejemplo, puede construir componentes para el dominio de la salud, para el dominio económico, para el dominio de la educación, etcétera. Es decir, para cualquier dominio de posibles aplicaciones futuras. Entonces, ese proceso de la ingeniería de dominio determina a través de una ingeniería de requisitos del dominio de aplicación el diseño de ese dominio y el desarrollo y reutilización de elementos de ese dominio para luego probarlos y generar entonces toda una familia de componentes que son reutilizables en distintos tipos de aplicaciones. Por otro lado, la ingeniería de aplicaciones, que es el proceso paralelo, usa esos componentes que están en este repositorio de componentes reutilizables, los utiliza para crear aplicaciones bajo ese mismo dominio o dominios diferentes. Entonces, los productos, y eso es importante destacarlo, los productos intermedios o finales de la ingeniería de dominio son reutilizados por la ingeniería de aplicaciones para desarrollar las aplicaciones. Como podemos ver en este caso, la ingeniería de requisitos de la aplicación toma algunos de los requisitos de la ingeniería de dominio. El diseño de la aplicación utiliza o reutiliza las arquitecturas que han sido desarrolladas para el dominio. De igual manera, los componentes que han sido creados por la ingeniería de dominio son reutilizados para el diseño de la arquitectura de una determinada aplicación. De igual manera ocurre con las pruebas. Entonces vemos que son dos procesos paralelos pero separados que interactúan estrechamente a través de un repositorio de componentes que ha sido comúnmente establecido y que puede estar distribuido o no en distintos repositorios de una misma organización o de diferentes organizaciones. Uno de los enfoques más conocidos y más utilizados en en las décadas pasadas es el enfoque de desarrollo pesado y disciplinado. Este enfoque impone una disciplina bastante rigurosa al proceso de desarrollo de software. El método más representativo de este enfoque es el conocido proceso de desarrollo unificado de la Rational. Ese proceso consta de un conjunto de actividades que son las actividades tradicionales, las actividades técnicas o procesos técnicos y de gestión, como es el modelado de negocio, requisito, análisis y diseño, etcétera, la gestión de la configuración y la gestión de proyectos, y organiza estas actividades en función de fases. Una fase de inicio del proyecto, una fase de elaboración, una fase de construcción y la fase de transición, es decir, de la puesta en operación de la aplicación. Observe que la aplicación se va desarrollando a lo largo de esta fase, pero se va desarrollando de manera iterativa. Es decir, que estamos iterando en todas estas actividades que están acá, se iteran en cada una de las fases. Entonces tenemos en este caso particular, por ejemplo, 4 iteraciones diferentes. La aplicación va avanzando y cada uno de los productos que se desarrollan en cada aplicación se van elaborando a lo largo de la fase. Por ejemplo, el modelo de negocio, que es el punto de partida del diseño, del desarrollo de toda aplicación, tiene su mayor actividad durante la fase de iniciación. Y observen que prácticamente en la transición ya no se modela el negocio. En los requisitos, observen también que el requisito, si bien se establecen una gran cantidad de ellos al comienzo, es en la fase de elaboración donde se establecen la mayoría de los requisitos. Sin embargo, se mantienen las puertas abiertas para que en la fase subsiguiente esos requisitos puedan continuar elaborándose. Como mencioné, este método es iterativo, las actividades se repiten en cada una de las fases y está basado en una gestión rigurosa del proyecto y prioriza la documentación del sistema. De allí el carácter disciplinado y pesado que tiene este método. Este método es muy apropiado para aquellas aplicaciones de gran tamaño, es decir, aplicaciones en las cuales se requiera la participación de equipos de más de 10 desarrolladores. La razón de ello es que la disciplina que impone el método está fundamentada en la cantidad de procesos, actividades y tareas que deben desarrollarse y en la cantidad de productos intermedios que se elaboran, es decir, de documentos que se tienen que elaborar a lo largo del desarrollo, razón por la cual pues, se requiere de grupos de trabajo bastante amplios, bastante grandes, para poder abordar el volumen de tareas que el método requiere. Un enfoque mucho más reciente
prácticamente revoluciona los enfoques anteriores, es el desarrollo ágil. En otras palabras, los enfoques de desarrollo ágil. El más representativo de este enfoque es el método de gestión de proyectos cuyo diagrama estándar o típico lo podemos apreciar en esta lámina. Este enfoque de desarrollo ágil y los métodos que están asociados a él están basados en lo que se llama el manifiesto ágil, que le da mayor valor a los individuos y sus iteraciones por encima de los procesos y herramientas. Enfatiza el software que funcione por encima de la documentación detallada. Le da más importancia a la participación del cliente que a la parte contractual y le da mayor énfasis en la respuesta al cambio, es decir, a los cambios, más que el seguimiento de un plan preestablecido. Estos son los principios en los cuales se fundamenta el desarrollo ágil. La aplicación aquí se desarrolla en iteraciones periódicas que hacen entregas parciales del producto. Es decir, iteraciones, como podemos observar en esta lámina, esto es una iteración. Esa iteración se realiza en un tiempo fijo generalmente, que puede ser una semana, una quincena o un mes. Entonces, en cada una de estas iteraciones se va a producir un incremento de la aplicación. Observemos lo siguiente, el conjunto de tareas y requisitos que la aplicación debe satisfacer se elaboran al inicio del proyecto y conforman lo que se llama el backlog del producto, es decir, la pila de actividades, tareas y requisitos que el producto debe satisfacer. A partir de esa pila del producto se extrae la que se llama la pila de tareas o pila de la iteración o del sprint. ¿Sí? Esa configura lo que llamamos el backlog del sprint. Allí se incluyen las tareas que se han seleccionado de la pila del producto que se van a desarrollar en un determinado sprint. Una vez que se culmina el desarrollo de esas tareas, se libera y se entrega, ¿verdad? Se evalúa, se libera y se le entrega al cliente eh, ese incremento para que el cliente lo evalúe. El proceso continúa gradualmente hasta que se agotan todos los elementos que conforman la pila o el backlog del producto. Este enfoque y en particular el método Scrum lo veremos con mayor detalle en las próximas sesiones, en los próximos temas de este curso. El método es entonces ideal para aplicaciones cuyos requisitos no se pueden definir con mucha precisión al inicio del proyecto y van variando a lo largo de la ejecución o desarrollo de la aplicación. Un enfoque también muy utilizado en la actualidad es el enfoque de desarrollo cooperativo. En este enfoque, un grupo de desarrolladores distribuidos geográficamente contribuyen y cooperan en el desarrollo de una aplicación, como lo podemos ver en esta lámina. Sí, hay un conjunto de voluntarios que van a desarrollar distintas partes de la arquitectura de un sistema que ha sido previamente definida por un equipo formado por un líder de proyecto, por un experto del dominio y por un grupo de controladores de la calidad. Este desarrollo se somete a un proceso de consenso por quienes integran estos grupos para verificar que el trabajo que han desarrollado los voluntarios o los desarrolladores distribuidos en distintas partes del mundo satisfacen los requisitos que inicialmente se han establecido y cumplen con las condiciones básicas de calidad que establecen los mecanismos de control de calidad del proyecto. Como mencioné, parte de un diseño inicial de la arquitectura, el desarrollo de los componentes arquitectónicos se va a distribuir entre los desarrolladores. El desarrollo lo controla el comité técnico que gestiona el proyecto y vela por la calidad de estas contribuciones. Muchos productos de software libre que se desarrollan en la actualidad o de código abierto han sido desarrollados bajo este esquema o este enfoque. Uno de los enfoques más recientes del desarrollo de software es el conocido enfoque DevOps, es decir, desarrollo y operaciones. Por las siglas en inglés sería Development and Operations. ¿Qué ocurre con este enfoque? Tradicionalmente, en los enfoques anteriores, el desarrollo se separaba de la operación. Una vez que se desarrollaba la aplicación, esa aplicación se le entregaba al equipo de operaciones para que el equipo de operaciones se encargara de la instalación y de la puesta en producción de la aplicación en su ambiente de producción. Recordemos que el desarrollo tiene un ambiente o plataforma especial de desarrollo distinta a la plataforma o ambiente de operación donde va a funcionar, que es la plataforma de producción. Tradicionalmente, esos dos procesos eran separados.
La idea de fusionar ambos procesos parte de la necesidad de hacer mucho más rápido el proceso de transición del desarrollo a la puesta en operación. Y para ello se emplea un proceso cíclico que permite ir elaborando la aplicación gradualmente, pero ir liberando los productos de tal manera que esos productos se vayan poniendo en operación inmediatamente. Y se repite un siguiente ciclo para poder crear, o mejor dicho, incrementar la funcionalidad de la aplicación e inmediatamente poner en producción las funcionalidades que se fueron agregando gradualmente. Entonces, integra, como lo mencioné, los procesos de desarrollo con los procesos de operación de la aplicación, con el objetivo de agilizar el ciclo de vida, proporcionando entregas y despliegues continuos de esa aplicación. La integración y despliegue continuo es una práctica en la que los desarrolladores integran, prueban y despliegan el código frecuentemente y de una manera automática. Por lo tanto, este enfoque requiere un repositorio común en el cual se almacena el código, por ejemplo GitHub. Requiere también herramientas para controlar las versiones, como por ejemplo Git, CBS o SVN, y herramientas automatizadas para la integración, prueba y despliegue continuo de código, como lo es Jenkins y GitLab. En este caso en particular, entonces, se planifica el desarrollo de la aplicación, se crea la aplicación, se verifica, se libera el paquete que se va a instalar, se lanza o se despliega, se configura su operación, se monitorea la operación y se continúa con ese proceso para la siguiente versión o el siguiente incremento de la aplicación. Entonces, como podemos observar, el proceso es evolutivo, pero además de evolutivo, el proceso combina el desarrollo con la operación. Veamos seguidamente las orientaciones del desarrollo de software. Lo que es una orientación. Una orientación es un paradigma o una manera de hacer las cosas que difiere sustancialmente de los anteriores y que cambia radicalmente la manera de hacer las cosas. Un paradigma define, por lo tanto, los conceptos y principios que fundamentan la observación, definición y especificación de modelos de procesos de desarrollo de software y de sus respectivos productos. En otras palabras, cambia la manera como nosotros desarrollamos el software y como nosotros concebimos también el software. En la actualidad existen cuatro maneras diferentes, es decir, cuatro paradigmas que caracterizan el desarrollo de software y que caracterizan en muy buena medida la manera como nosotros desarrollamos el software a lo largo de estos 60, 70 años que tiene la ingeniería de software. La primera de ellas es la orientación imperativa, luego está la orientación a objetos, continúa la orientación a componentes y la más reciente es la orientación a servicio. Veamos cada una de ellas seguidamente. La orientación imperativa es la más tradicional y la más antigua de todas. En este caso, desarrollo de una aplicación, es decir, la solución de un problema, se organiza como un conjunto estructurado de pasos o acciones. Este enfoque está muy centrado en la parte algorítmica. De hecho, el algoritmo es el elemento central de este enfoque. Es decir, el algoritmo como un conjunto de pasos estructurados de manera secuencial, iterativa y de decisión. Por eso, este enfoque descansa en el empleo de las estructuras básicas de programación, como son las estructuras secuenciales de decisión y repetición, y el código se elabora como un conjunto de pasos que indican qué hacer, cómo hacer y en qué orden se debe hacer. En este caso particular, y esta es una característica muy importante de la orientación imperativa, es que se establece una clara separación entre los datos y el código que procesa esos datos. Es decir, el código procesa un conjunto de datos que están almacenados en repositorios o dispositivos de almacenamiento. Entonces, el programa establece la separación entre ellos. El programa por un lado, los datos por otro lado. La orientación a objetos es quizás el paradigma más conocido hoy en día. En este caso, la solución del problema, es decir, el programa, se divide en un conjunto de objetos que están interrelacionados y que van a interactuar a través de mensajes. En este caso, un objeto representa a una entidad del dominio, como lo vemos en este diagrama. ¿Viste? Es el diseño de un programa para manejar las reservaciones aéreas. Entonces, como podemos ver, el dominio de la aplicación, que está compuesto por pasajeros, reservaciones, vuelos, aeropuertos, aviones, etcétera, se representa y se modela a través de un diagrama de clase, donde cada clase contiene un conjunto de objetos. Esos objetos
van a interactuar a tiempo de ejecución a través del pase de mensajes. Una característica muy importante que tienen los objetos, a diferencia del enfoque imperativo, es que el objeto encapsula en buena medida los datos que están asociados a él. Entonces, un objeto representa en buena medida la estructura que tiene, es decir, los atributos de la entidad que él representa, y tiene también el conjunto de operaciones que permite manipular esos datos que están vinculados a la estructura. Entonces, cada objeto tiene identidad, características o estructura que son sus atributos, y tiene un comportamiento que está definido por los métodos. Los objetos que tienen la misma estructura, el mismo comportamiento, se representan mediante clases, como lo vemos en esta lámina. La comunicación entre objetos, que es lo que ocurre a nivel de programa, a nivel de tiempo de ejecución, es mediante pases de mensajes. Es decir, un objeto se va a comunicar con el otro a través de pases de mensajes. Cada objeto va a reaccionar ante un mensaje de acuerdo a la especificación de su comportamiento, es decir, de acuerdo a los métodos que él puede ejecutar, y también de acuerdo al estado interno que en ese momento tiene ese objeto. Como pueden ver, este paradigma cambia radicalmente el paradigma imperativo. Sin embargo, no deja de llamar la atención el hecho de que el paradigma imperativo sigue siendo utilizado para la elaboración de los métodos que forman parte de cada una de las clases que están indicadas en la estructura de ese programa orientado a objetos. Una orientación mucho más reciente que viene de comienzos de este siglo es la orientación basada en componentes. En esta orientación, la solución del problema o el programa se divide en un conjunto de componentes funcionales que van a interactuar mediante interfaces de programación, es decir, a través de lo que conocemos como APIs, Application Programming Interfaces. Cada componente aquí es autocontenido, es identificable y ejecuta un conjunto de funciones. En este caso, las funciones se hacen visibles y disponibles a otros componentes por medio de sus interfaces de programación. Aquí podemos observar entonces que es un componente. Un componente está formado por un conjunto de funciones. Esas funciones se hacen disponibles al mundo externo a través de lo que es la interfaz. Y además, ese componente se va a comunicar con otros componentes a través de otras interfaces, que son las interfaces que proveen los otros componentes y a las cuales llamamos interfaces requeridas. Entonces tenemos interfaces que provee el componente e interfaces que él requiere para poderse conectar a otros componentes y poder comunicarse con él. La aplicación se construye entonces invocando a un conjunto de componentes que pueden haber sido construidos previamente y que pueden estar ubicados en distintos repositorios diferentes, y que se invocan bien por internet o directamente a través de sus interfaces. Entonces, la aplicación se crea mediante el ensamblaje de un conjunto de componentes a través de la invocación de sus interfaces, que definen cuáles son las funciones que el componente va a ejecutar cada vez que la aplicación la invoca. Los componentes van a interactuar entonces mediante invocación de las funciones que están definidas por las API. Un aspecto muy interesante y muy importante de este enfoque, que también es una característica de la orientación a objeto en algunos casos, es que la implementación del componente está completamente separada de sus interfaces. Eso quiere decir que si nosotros modificamos internamente el componente, su funcionalidad interna, la interfaz se mantiene igual y no se va a ver afectada. ¿Okay? Entonces hay una separación entre la interfaz y la implementación. De esta manera, el componente se puede mejorar sin que eso afecte a las aplicaciones que ya hacen uso de ese componente. La orientación más conocida recientemente es la orientación basada en servicios. En este caso, hablamos de que la solución del problema, es decir, los programas, constan de un conjunto de componentes web reutilizables que se denominan servicios. Los servicios se almacenan en un servidor que provee los servicios a través de la web. Cada componente es un servicio web diseñado bajo cierta tecnología, y el cliente, que es una aplicación, solicita a ese servicio web
una determinada funcionalidad u operación. El servicio web ejecuta y responde al cliente a través del Internet. Entonces, los servicios residen en la web en distintos servidores y son identificados y accedidos a través de una dirección URL. Es decir, cada servicio tiene entonces una dirección URL, puede estar ubicado en distintos repositorios, en distintos servidores y se van a invocar, es decir, la aplicación la va a invocar a través del Internet por medio del URL. La ventaja de ello es que pueden integrarse a otros servicios y ejecutar así servicios mucho más complejos. Tanto la interfaz y el uso puede ser definida y descrita o descubierta a través de artefactos XML. Una gran ventaja que tiene este enfoque es que la aplicación se construye ensamblando distintos servicios web que pueden estar construidos o desarrollados en distintos lenguajes de programación y también pueden estar ubicados, como dije al comienzo, en distintos servidores. Entonces, la aplicación va a invocar a estos servicios de manera transparente a través del uso de artefactos XML. O sea, el XML juega un papel fundamental al permitir, ¿verdad?, que una aplicación escrita, por ejemplo, en Java, pueda comunicarse con un componente o un servicio web que ha sido escrito en otro lenguaje de programación como Python. Esto se hace a través, ¿verdad?, de interfaces APIs que están elaboradas a través del lenguaje o una variante del lenguaje XML. El modelo que caracteriza este enfoque es la conocida arquitectura orientada a servicios, conocida también como arquitectura SOA por sus siglas Service Oriented Architecture. Esa arquitectura establece lo siguiente. Hay un proveedor de servicios web, ¿verdad?, que se encarga de administrar el conjunto de servicios que se han elaborado. Recuerden que un servicio es un componente que provee una determinada funcionalidad y que posee, como lo mencioné anteriormente, un URL a través del cual se invoca. Un cliente, por ejemplo, una aplicación u otro servicio web, invoca los servicios de ese cliente a través del proveedor, para lo cual, ¿verdad?, utiliza un protocolo estándar para poder establecer la llamada y poder recibir la respuesta. Para poder ese cliente conocer dónde está ubicado ese servicio, tiene que acudir a un administrador del servicio, que es el que registra todos los servicios que existen en la red. Entonces, este administrador de servicio es prácticamente una página amarilla en la cual se describen y se direccionan los distintos servicios que están en la red disponibles y que pueden ser invocados por un cliente para resolver una determinada funcionalidad, es decir, para poder incorporar a su aplicación una determinada funcionalidad. Entonces, el que provee el servicio publica ese servicio en el administrador de servicio. El cliente que va a usar un determinado servicio lo busca o lo localiza a través del administrador de servicio. Una vez que el administrador de servicio le provee todos los datos asociados a cómo invocar el servicio, la aplicación o el cliente entonces invoca el servicio a través de ese protocolo estándar de comunicación entre ellos. Vamos entonces ahora a ver lo relativo a los métodos y prácticas del desarrollo de software. No vamos a ver cada uno de los métodos que existen porque sería prácticamente imposible hacerlo por la cantidad tan enorme de métodos que existen para desarrollar software. Pero vamos a ver una iniciativa que se ha ido transformando gradualmente en un estándar y que se le conoce como la iniciativa SEMA, por las siglas en inglés Software Engineering Method and Theory. ¿Okay? Significa método y teoría de la ingeniería del software. Esta es una iniciativa internacional que emerge a inicios de este siglo por un grupo de conocidos autores del área de la ingeniería de software, dentro de los cuales está Ivar Jacobson, uno de los padres del lenguaje UML. Ellos crean la iniciativa con la finalidad de desarrollar una teoría general para la ingeniería de software, es decir, darle un carácter científico a la ingeniería de software. Y se orienta entonces o persigue como objetivos identificar los principios y los elementos esenciales o comunes a la práctica de la ingeniería de software. Por lo tanto, es de fundamental importancia para nosotros los ingenieros de software conocer este estándar como tal, porque este estándar, al igual que el modelo que vimos en clases anteriores, el modelo de las 10P, nos da la base conceptual necesaria para nosotros
entender qué es la ingeniería de software y poder comunicarnos entre nosotros mismos con un mismo lenguaje. Entonces, el principal resultado de CEMAT se conoce como Essence. Essence provee una base conceptual para la ingeniería de software y se ha convertido en un estándar para crear y estudiar métodos de ingeniería de software. O sea, la importancia que tiene entonces ESEN es que nos va a permitir, ¿verdad?, a nosotros bien crear nuestro propio método de desarrollo de software o entender y estudiar un método ya existente, como ha sido el caso del método WASH. Nosotros, en nuestro trabajo de investigación, hemos hecho los análisis relativos de los métodos WASH siguiendo Essence. Los componentes fundamentales de Sense son dos. El núcleo Essence, que contiene el conjunto de definiciones y conceptos que son comunes y que captan la esencia de la praxis, de la práctica de la ingeniería de software, y que forman la base conceptual para la creación y el estudio de métodos de ingeniería de software. Y por otro lado está el lenguaje Essence, un lenguaje muy particular, un lenguaje de dominio específico, que es usado para definir métodos y prácticas asociadas a la ingeniería del software. De hecho, el núcleo Essence, como vamos a ver seguidamente, está definido en este lenguaje. Para conocer un poco más de lo que es CEMAT, les invito a visitar este tutorial que está disponible en SlideShare. Además de este tutorial, hay mucha información en la red, en particular en el portal de la OMG, que es la misma organización que administra el lenguaje UML. Está disponible el documento oficial de CEMAT, concretamente el documento que describe Essence, tanto el núcleo como su lenguaje. El núcleo está organizado en tres áreas diferentes. El área asociada a lo que el cliente, ¿verdad?, utiliza, a la solución y al esfuerzo. Entonces el núcleo identifica y organiza aquellos elementos esenciales. SEMA los denomina alfas, que describen los métodos y prácticas de la ingeniería de software, o sea, que son comunes a los métodos y prácticas de la ingeniería de software. ¿Pero qué contiene el núcleo? El núcleo contiene alfas, que son las cosas con las que trabajamos en la ingeniería del software, los espacios de actividad, que son las cosas que hacemos en la ingeniería de software, y las competencias, que es el conocimiento y las capacidades que requerimos nosotros los ingenieros de software para desarrollar aplicaciones. En este caso particular voy a mostrar nada más dos de ellos. Aquí en esta lámina están las cosas con las que siempre trabajamos los ingenieros de software. Como dije, organizado en tres áreas: el área del cliente, el área de la solución y el área del esfuerzo. En el caso particular del cliente, el cliente durante el desarrollo tiene que ver con dos cosas importantes. Primero, el cliente es el interesado en esa aplicación y ese cliente es el encargado de definir las oportunidades a partir de las cuales se van a definir los requisitos. Por el lado de la solución tenemos dos cosas fundamentales. Por un lado, los requisitos que emergen de la oportunidad o que se convierten en las oportunidades que se convierten en requisitos, que en buena medida están asociados al problema, y el sistema de software que debe satisfacer estos requisitos indicados anteriormente. Por el lado del esfuerzo, que es la tercera de las áreas, tenemos entonces el trabajo, es decir, las actividades que hay que ejecutar, la manera como se trabaja, que tiene que ver con el método, y el equipo de trabajo, que es la organización del equipo de desarrolladores que va a ejecutar y va a planificar ese trabajo utilizando la forma de trabajo indicada por los métodos y las prácticas. Entonces, en buena medida, este diagrama pues identifica los conceptos comunes que caracterizan a la ingeniería del software. Muy parecido, muy similar al modelo de las 10P que describimos en temas anteriores. El otro modelo importante de CEMAT es el de los espacios de actividad. Esos espacios de actividad representan las tareas fundamentales de la ingeniería de software, es decir, los procesos o las actividades fundamentales que caracterizan a la ingeniería de software. Identifican, por lo tanto, las cosas que siempre hacemos los ingenieros de software. O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Igualmente está dividido en tres áreas: lo que hace el cliente, lo que hacemos en relación a la solución y lo que hacemos en relación al esfuerzo. Entonces, fíjense que la solución tiene que ver con los problemas técnicos que nosotros manejamos en el método WASH. El esfuerzo tiene que ver con la gestión, ¿ok? Y el cliente, pues obviamente tiene que ver con todo, con quien contrata o quien usa la aplicación. Por el lado del cliente, las actividades más importantes que todo cliente realiza durante el desarrollo de software están la exploración de las posibilidades, es decir, lo que quiere que la aplicación haga, cuáles son las posibilidades de la aplicación,
comprender las necesidades del interesado, asegurar la satisfacción del interesado y usar el sistema. Por otro lado, en relación a la parte técnica, es decir, a la solución, nosotros los ingenieros tenemos que comprender los requisitos, darle forma al sistema, implementar el sistema, probar el sistema, desplegar el sistema y operar dicho sistema. Por el lado del esfuerzo, es decir, la parte ya gerencial o la parte de gestión del proyecto, está prepararse para hacer el trabajo, coordinar las actividades, apoyar el equipo, rastrear el progreso y detener el trabajo. Entonces, como pueden observar, SEMA pues es un enfoque bastante general que identifica por un lado lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Las cosas que nosotros hacemos como ingenieros de software y las cosas con las cuales nosotros trabajamos. De esa manera, pues es posible entonces, a través del lenguaje que se está asociado a SEMA, poder crear o analizar los métodos de desarrollo de software que ya existen o crear nuevos métodos para desarrollo de aplicaciones futuras. Bien, terminamos así entonces este tema 4. En esta parte de este tema nos hemos centrado en tres cosas: enfoques de desarrollo, orientaciones y SEMA y Essence. Aquí vimos qué es un enfoque de desarrollo, por qué existen tantos enfoques diferentes para resolver un mismo problema, en qué difieren estos enfoques, cuál de ellos es más apropiado para aplicaciones cuyos requisitos se pueden definir muy bien al inicio del proyecto y cuáles son más apropiados para aplicaciones cuyos requisitos varían a lo largo del proyecto. En relación a las orientaciones o paradigmas, ¿verdad? Vimos qué es una orientación, cuáles son las más conocidas, en qué difieren estas orientaciones, en qué consisten las orientaciones imperativas y basadas en objetos y en qué consisten las orientaciones basadas en componentes y servicios. Por el lado de SEMA, vimos también qué significa la sigla SEMA y cuál es el propósito de esta iniciativa, qué es Essence, cuáles son sus componentes, qué es el núcleo Essence, para qué sirve, qué es un alfa, cómo está organizado ese núcleo, cuáles son las cosas con las que trabajamos todos los ingenieros de software y cuáles son las cosas que hacemos todos los ingenieros de software. Como de costumbre, el material que hemos visto en este tema está contenido en muy buena medida en este libro Ingeniería del Software, un enfoque basado en procesos. Les invito también a ver nuestro tutorial sobre SEMA que está en SlideShare.